manifestación. El cielo está expectante por esa generación que abraza tus diseños, que responde a tu llamado, que afina sus oídos a tu corazón, que hizo del cielo su prioridad, entendiendo que la tierra es su responsabilidad. La tierra está gimiendo por la manifestación. El cielo está expectante por esa generación que abraza tus diseños, que responde a tu llamado, que afina sus oídos a tu corazón, que hizo del cielo su prioridad, entendiendo que la tierra es su responsabilidad. Aquí en la tierra, como en el cielo, venga tu reino y haz tu voluntad. Aquí en la tierra, como en el cielo, venga tu reino y haz tu voluntad. Que abraza tus diseños, que responde a tu llamado, que afina sus oídos a tu corazón, que hizo del cielo su prioridad, entendiendo que la tierra es su responsabilidad. Aquí en la tierra, como en el cielo, venga tu reino y haz tu voluntad. Aquí en la tierra, como en el cielo, venga tu reino y haz tu voluntad. Aquí en la tierra, como en el cielo, venga tu reino y haz tu voluntad. Aquí en la tierra, como en el cielo, venga tu reino y haz tu voluntad. Padre, vengo delante de tu presencia a poner tu palabra, Señor, a ponerme yo delante de ti, de tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, Señor, que es más cortante que toda espada de doble filo, Señor, que penetre, Señor, que parta el alma y el espíritu, Señor, la coyuntura, los tuétanos, que nos ayude a discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, Señor. Que seas tú, Señor, abriendo nuestros corazones para recibir de tu palabra, Padre, porque tu palabra es inspirada por ti, Señor, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, Señor, a fin de que nosotros como siervos tuyos, Señor, podamos estar preparados, capacitados a toda buena obra, como decía tu sierva, Señor. Gracias porque tu palabra siempre va a ser esa lámpara a nuestros pies y lo que ilumina, Señor, nuestros senderos. Y te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque aunque todo se secare, tu palabra es la que siempre, siempre va a permanecer. Por eso tu palabra, Señor, es tan importante, tan fundamental para nuestras vidas, Señor. Porque hace perfecto nuestros caminos, Señor.
porque tu palabra es intachable, Señor, y es un escudo a los que en ella nos refugiamos, Padre. Y te damos gracias, Señor, porque tú dices que si oímos las palabras y las ponemos en práctica, tú nos vas a comparar como un hombre prudente, Señor. Y justamente hoy vamos a estudiar a David, que fue un hombre prudente, Señor, y vamos a ver las consecuencias, Señor, de su prudencia. Porque nosotros hemos decidido en este tiempo, así como tú nos has ido llevando a construir nuestra casa sobre la roca, Señor, y a cimentar nuestras vidas sobre tu palabra, Padre, a oírla y a ponerla por obra. Y te damos gracias por eso, Señor, porque a través de tu palabra, tú dices en la Escritura que nosotros brillaremos como las estrellas en el firmamento, manteniendo la palabra en alto, la palabra de vida, Señor. Ayúdanos, Señor amado, a mantener esa palabra en lo alto, sin vituperarla, Padre. Porque al exponer tu palabra trae luz, Señor, y da entendimiento, Señor, a hombres y mujeres sencillos como nosotros, Padre. Por eso te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Por eso alabamos tu palabra, que puede hacer de nosotros simples mortales, Señor, hombres espirituales, porque acomoda, Señor, lo espiritual a lo espiritual. Y te damos gracias, Señor, danos sabiduría, conocimiento y ciencia que broten de nuestros labios, Padre, para que tu palabra sea pura, Padre, y para que por medio de ella podamos crecer en salvación. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque si nosotros nos mantenemos fieles a tus enseñanzas, Señor, seremos llamados realmente tus discípulos y conoceremos la verdad y la verdad nos hará verdaderamente libres, Señor. Ese es el poder que hay en tu palabra, Señor, el poder que queremos que se manifieste, Señor, en cada administración, para que siga salvando nuestras vidas, Señor, para que siga, Señor, después de haber sostenido, Señor, todas nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra, que nuestros pecados sean purificados, Padre, así como Cristo se sentó a la diestra tuya, Señor, a la diestra de poder, Padre. Por eso es que es en tu palabra, Señor, en que nosotros ponemos nuestra esperanza, porque Cristo es nuestra esperanza viva, Señor. Así también que sea esa palabra que sale de mi boca, Señor, como la tuya, Padre, que no vuelva vacía. Pon gracia, Señor. Yo necesito, Señor, tu gracia. Necesito que tu Santo Espíritu hable a través de mi boca, Señor, para que haga no lo que yo deseo, sino lo que tú deseas, Señor, y cumpla los propósitos tuyos, Señor, para que podamos seguir permaneciendo en tus palabras, Señor, y podamos pedirte lo que queramos. Y tú nos concederás, Señor, las peticiones de nuestro corazón. Yo entrego hoy mis labios, Señor, y ay de mí, Señor, si yo vengo aquí a hablar tu palabra con labios impuros, Señor. Por eso te pido que toques mi boca con ese carbón encendido, Señor, y remuevas mi culpa, mi pecado, Señor. Y oro por los que oyen este mensaje, Señor, para que oigan bien, Señor, con oídos abiertos, lo que tú les hablas, Señor, y que tú nos des ese entendimiento y esa comprensión que necesitamos, Señor, para tu palabra. Y te damos las gracias, Señor, porque sabemos que si la ponemos en tus manos, tú harás, Padre. Por eso nosotros te alabamos, te bendecimos, Señor, y te glorificamos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, doy gracias al Señor por la oportunidad que me da hoy de compartir la palabra. Vamos a hablar del rey David, cómo el Señor lo salvó para servirle. Pero el Señor me puso a hablar un poquito de Saúl, como la antesala de lo que es la administración, porque Saúl hizo todo lo contrario de lo que hizo David. Entonces, porque David fue un rey que fue ungido como rey, pero él desobedece al Señor. 2 veces contundentemente desobedece al Señor y es rechazado por el Señor. Entonces hay un pasaje, yo solamente voy a tocar partes de pasajes para decirlo en base a la Escritura y no con palabras mías. El Señor le dijo así: porque has desechado la palabra del Señor y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Luego le dijo a través del profeta Samuel: hoy el Señor te ha arrancado el reino de Israel y lo ha dado a tu prójimo, a un prójimo tuyo mejor que tú. Se estaba refiriendo a David, que sabemos que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Su corazón era conforme al corazón de Dios, porque él no es hombre para que cambie de propósito.
Ya vamos a estudiar por qué David era ese hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, que es lo que el Señor está haciendo en nosotros en este tiempo para su gloria y para su honra. Y cómo vamos a ser esos hombres y esas mujeres de Dios que no vamos a cambiar de propósito. No vamos a ir como esa ola de mar que va y viene de un lado a otro. Y, y el pecado más contundente que hizo David, que fue lo que ya marcó como que cuando Dios le dijo, pero hasta aquí llegas, es cuando él desobedeció y, y él escuchó la voz del pueblo en vez de obedecer a Dios y perdonaron a Agag. Entonces aquí fue donde ya se marcó como la sentencia de la desobediencia. También sabemos que él consultó a una divina, hizo cosas que claramente, o sea, desobedeció a Dios, a pesar de que estaba ungido. Yo creo que el Señor quería que yo hiciera esta introducción porque nosotros debemos cuidarnos muchísimo, siempre, siempre, de obedecer a Dios y de tener ese corazón dispuesto a obedecer a Dios y no buscar agradar a los hombres ni escuchar la voz de los hombres. Aun cuando el Señor puede usar una persona para traernos una palabra, esa palabra siempre la tenemos que someter delante del Señor Espíritu Santo. Confírmame si esta palabra viene de ti. Y el Señor lo hará, porque tiene sus consecuencias. La desobediencia siempre va a tener sus consecuencias. De hecho, Samuel lloró muchísimo por Saúl y oró y ayunó, no durmió esa noche. Y dice que la palabra dice que Samuel lloraba por Saúl. Pues el Señor se había arrepentido de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Que el Señor nos libre de esto en el nombre de Jesús. Entonces, bueno, voy a leer un pasaje que no está en pantalla porque Alejandra solo va a poner las que vamos a estudiar a fondo. En primera de Samuel 16:7 dice, Jehová respondió a Samuel y dijo, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y por eso fue que cuando ya Dios sabía que Saúl le iba a desobedecer y ya lo iba a tener que destituir como rey, ya él había visto el corazón de un hombre tan pequeñito como David. Y yo creo que nosotros nos sentimos así, muy pequeñitos, muy pequeñitos. Pero ya vimos, ¿no? Que en la introducción que Saúl perdió su reinado, ¿por qué? Primero fue ungido por Dios como un rey, o sea que fue llamado realmente por Dios. Pero Saúl desobedece. Entonces, ¿qué consecuencia trae eso? Saúl es rechazado por Dios. En 1 Samuel 16:13, Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Aquí vemos cómo Dios salvó a David para servirle, porque el papá de David, Isaí, trajo a todos sus hermanos cuando Samuel vino a buscar el que era escogido por Dios para ser ungido. Y los fue llamando a todos, pero Samuel, como buen profeta de Dios, ungido de Dios, guiado por el Espíritu de Dios, sabía que aún faltaba alguien, porque sabía que no era ninguno de ellos. Entonces es cuando le dice, ¿falta alguno de tus hijos? Y él le dice, sí, David, el pequeño, el menor de todos, el pequeñito, que está por allá cuidando de las ovejas. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Ya desde este momento ya Dios selló a David, lo ungió y lo selló como rey, aunque él tuvo que esperar para su llamamiento, pero vemos como los llamados de Dios son inconmovibles, como hemos visto en casi todos los temas que hemos ido tratando. Entonces vamos a ir, eh, Alejandra va a poner segunda de Samuel 5, donde David es proclamado rey. Pero yo les voy a leer esta parte en Primera de Crónicas 11, solo un pedacito. Por eso no lo vamos a poner en pantalla, porque me gusta cómo lo dice aquí. Dice, está en Primera de Crónicas 13, 2. Dice, incluso antes de ahora, cuando Saúl era rey, tú eras el que guiaba a Israel en sus guerras y quien lo volvía a traer. Además, el Señor, tu Dios, te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y serás príncipe de Israel de mi pueblo. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? A Pedro, apacienta mis ovejas.
El Señor en este tiempo está haciendo una obra magistral en nosotros porque el Señor nos va a llevar, lo decía la hermanita en la oración, lo decían todas las hermanas en oración, para que seamos restauradores, para que seamos esas personas que sanemos a otros, que restauremos a otros, con esa unción y esa guianza del Espíritu Santo, porque es el Señor en nosotros, no lo hacemos nosotros, lo hace para que nosotros seamos portadores de su gloria, de su gracia y podamos apacentar esas ovejas que están fuera del redil, esas ovejas que vienen heridas, maltratadas, traumatizadas, con herencias generacionales y demás. Entonces el Señor nos está llamando a ser apacentadores de un pueblo, porque el Señor está haciendo un trabajo magistral de limpieza en nosotros y de restauración y de salvación y de liberación. Ahora vamos a empezar el pasaje de segunda de Samuel 5, donde David es proclamado rey. Vieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Esto es precioso porque vemos cómo, cómo ellos respetan esa autoridad que hay en un ungido de Dios, en un hombre que es llamado de Dios. Como dicen, hueso tuyo, carne tuya somos. Ese amor que debe haber en nosotros. Ese es el amor que debe haber entre nosotros. Decir, hueso tuyo, carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba entre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel, como vimos en el pasaje anterior, y tú serás príncipe sobre Israel. El Señor nos quiere poner como reyes y sacerdotes para que nosotros seamos apacentadores, apacentadores del pueblo de Dios. Espera un momentito, hermanito. Vale, aquí. Vale. Para apacentar. Nosotros, para poder apacentar y para que la autoridad de Dios, como dijo una vez el pastor Luis, debemos estar sanados y restaurados totalmente para que esa autoridad de Dios descienda sobre nosotros, nosotros podamos ser restauradores de portillos, constructores de calzada, para que sanemos las heridas, para que ayudemos a otros, para que apacentemos ese rebaño de Dios. ¿Por qué? Porque ciertamente Dios unge y pone cabezas en las iglesias y en los ministerios para llevar los ministerios, pero son demasiadas ovejas y el Señor necesita en este tiempo levantar personas que sean restauradoras, hermanos y hermanos que sean restauradores, restauradores para que colaboremos con el ministerio de Dios porque es demasiado, la mies es mucha y los obreros son pocos. Por eso necesitamos seguir orando, que el Señor siga trayendo obreros dirigentes a la mies. Y vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón y el rey David hizo pacto con ellos, pacto en Hebrón delante de Jehová. Y ungieron a David por rey de Israel, aunque ya sabíamos que Dios lo había llamado a través de Samuel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años, la misma edad que tenía Jesús. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses y en Jerusalén reinó 33 años. O sea, 7 años y 33 años. Ahí están los 40 años. ¿Qué hace que Dios pueda llamarnos a nosotros a servirle realmente como el Señor nos quiere llamar, para ser restauradores y para apacentar y para que seamos hombres y mujeres de pacto, que seamos hombres y mujeres conforme al corazón de Dios? Fíjense que ya el lunes en la noche también el pastor Cano hablaba del el día 26, del llamamiento de David, hablaba del corazón de David como un corazón conforme. Y dije, wow, Señor, me estás confirmando que tengo que hablar es de David. Entonces, recordemos este pasaje que siempre lo uso porque siempre el Señor me lo trae, según el primero de Pedro 2:9, donde dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dios nos desarraigó del mundo, nos adquirió para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora vamos a ir a 1 Samuel 18, 16. 1 Samuel 18, del 10 al 16. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. Ya vemos aquí donde empieza a entrar, donde se abren puertas. En este tiempo, fíjense que coincide que esta administración la tenía que abrir yo hoy, porque
se abren puertas al enemigo. Saúl, por su desobediencia a Dios, abrió puertas, puertas para que el enemigo pudiera venir y hacer, aunque fue Dios el que lo hizo, pero se abren puertas, hermano. Un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa, o sea, andaba como si estuviera loco, ¿no? David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Vemos también cómo el Señor dice, que no lo vamos a poner en pantalla, pero yo lo leo en 1 Samuel 15:22. El Señor me traía este pasaje. Y Samuel dijo, se complace, le pregunta, ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que le obedezcan a las palabras de Jehová? Es que Dios se complace, es en la obediencia, que nosotros realmente le obedezcamos. Y por eso David, aunque fue un hombre, un rey que cometió errores, ¿qué era lo que tenía David? Que su corazón siempre, siempre quería obedecer al Señor y se arrepentía cuando se equivocaba. Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos, idolatría es la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, o sea, cuando la desobedecemos, Él también te ha desechado para que no seas rey. Es tremendo, hermano, es tremendo porque yo le pido al Señor de verdad que nos dé ese espíritu de obediencia, ese corazón obediente y saque de verdad todo, todo, todo. Lamentablemente por los celos que tenía Saúl, porque allí él empezó a cavilar cosas en su corazón, cuando Saúl empezó a tener celos de David, cuando las mujeres cantaban que Saúl venció a 100 miles, pero David a los miles, no a miles y miles. Entonces allí empezó a entrar celos en el corazón de David, como cantaban, ¿no? Cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10 miles. Entonces ahí ya empezó el corazón de Saúl a cavilar cosas en contra de David. Vemos en el versículo 11, y Saúl la lanza, diciendo, enclavaré a David en la pared. Pero ¿qué hizo David? David la evadió 2 veces. Aquí vemos ya cómo Dios está trabajando en la protección de David, que es apercibido del mal y que empieza, que por la guianza del Espíritu Santo, él empieza a percibirse de ese mover a su alrededor. Y Dios siempre nos avisa cuando somos llamados a servir. Él nos da una porción de servicio, pero ese don de servir, el Espíritu Santo nos protege. Aunque se levanten cosas a nuestro alrededor, el Espíritu Santo nos hace apercibidos. Él nos usa, Él nos usa. Vemos en el versículo 12, mas Saúl estaba temeroso de David. Fíjense qué tremendo. Aunque él tenía la lanza en la mano y siempre estaba como que ya con los celos contra David, y tenía ese espíritu también que lo estaba atormentando, entonces ya era aquello que lo controlaba. Pero vemos como dice, mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él. Cuando Dios de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, está con nosotros, nosotros vemos cómo la gente siente temor, porque sienten la presencia del Señor en nosotros. Vemos cómo dice que Dios se había apartado de Saúl. Por eso es que el espíritu lo estaba atormentando, porque Dios se había apartado de él. Provisionalmente se apartó de él, ¿no? Por cuanto Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. Versículo 14. Y David, aquí viene, hermano, este pasaje, se conducía prudentemente, prudentemente. Hasta aquí que vemos. El corazón que le agrada a Dios. ¿Para qué? Para apacentar, para ser personas de pacto, los pactos son inamovibles, y para que seamos prudentes en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. O sea que mientras que nosotros, ¿no? Como ya Dios hace como un mes nos habló de ser sensatos y prudentes, aquí vemos la importancia de serlo, porque David se conducía prudentemente en todos sus asuntos. Jehová permanecía con él. Un momentito, hermanitos.
Vemos cómo por ese reflejo de la prudencia que había en David, Jehová permanecía. O sea que Dios habita en nosotros cuando nosotros permanecemos en prudencia. Aquí vemos la importancia de ser prudentes. Y viendo Saúl en el versículo 15 que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. O sea que tendrán temor. ¿De qué? De meterse con nosotros. Lo que pasa es que él estaba atormentado y iba a seguir haciéndolo, pero vemos que aparte la prudencia nos lleva a permanecer en la presencia del Señor y como consecuencia de eso se infunde ese temor. La gente siente temor de meterse con nosotros, hermanos, porque ya saben que eso tiene consecuencias. Yo de verdad me preguntaba en este pasaje, dije, ¿quiénes somos nosotros para que la gente nos tema reverentemente? No somos nada, hermano. Pero si nosotros somos sensatos y somos prudentes, Dios en nosotros, es Dios en nosotros que infunde ese respeto de las personas hacia nosotros. ¿Por qué? Porque la gente ve y siente la presencia de Dios en nosotros. Y el enemigo siempre quiere llevarnos a equivocación. Y por favor, no se lo permitamos. Resistámonos y obedezcamos a Dios para permanecer en Dios. El versículo 16, mas todo Israel y Judá amaba a David. Te amarán, hermanos, te amarán. Otra consecuencia de permanecer en Dios, la gente te amará, la gente te amará. Amaban a David porque él salía y entraba delante de ellos, lo amaban, porque el hermano decía en la oración, la hermanita Ale, si no me equivoco, o sea, Dios es amor. Dios es amor, hermanos. Y si Dios está en nosotros, ese amor permanece en nosotros. Y la gente va a sentir amor por nosotros porque van a sentir ese amor de nosotros hacia ellos. Eso es algo recíproco, hermanos. Fíjense ustedes que la Biblia dice que Dios nos amó primero y por eso es que nosotros le amamos a Él. Y cuando nosotros amamos primero a los demás, la gente nos amará también a nosotros. Es hermoso ver esa consecuencia de estar ungidos por Dios. ¿Por qué? Porque aquí hacemos un resumen. ¿Qué hace? Nos hace que nos conduzcamos con prudencia, que la gente tenga temor de Dios ante tal prudencia y que los demás nos amen. Y también nosotros, por supuesto, amamos con ese amor de Dios a los demás. La gracia, es la gracia, hermano, de su hermosura, de su majestad, de su presencia en nosotros. ¿Acaso hay algo más hermoso en la vida que permanecer en su presencia, donde la obediencia nos hace permanecer en Él y Él en nosotros? ¿Por qué? Porque Él habita en un corazón contrito y humillado, como dice la Escritura. No lo vamos a poner en pantalla, pero yo se los leo rápido. Está en Isaías 57:15. Porque así dijo el Altísimo y el Sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios hace vivificar su corazón en nuestros corazones, nos llena de su vida, de su presencia. Hay otra versión que dice, así dice el alto y el sublime que vive para siempre, cuyo nombre es santo, habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Y hablando de David, ¿qué dijo él? Lo dijo en 1 Samuel 13, que no lo vamos a poner en pantalla. Esto está en 1 Samuel 13:14. Jehová se ha buscado un varón, dice así, se ha buscado un varón o una varona, conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre mi pueblo. Lo que vimos al principio, el pasaje de Pedro, que somos reyes y sacerdotes, real linaje escogido por Dios, pero Él busca corazones conforme a Él, para que el Señor nos pueda usar, porque solamente Dios nos va a poder usar en el servicio, potentemente, como Él quiere hacerlo, cuando nuestros corazones se alinean a Dios, se alinean, se agudizan, como decía esta alabanza, se agudizan a su voluntad. Cuando le habló a Saúl de una forma gloriosa, estamos viviendo un tiempo de gracia sobreabundante. Dios nos está llevando por medio del Espíritu Santo a ser obedientes en todo
y a ser santos. ¿Para qué? Para la manifestación gloriosa de su Espíritu Santo, preparando un pueblo para su venida, para estar preparados, hermanos, porque el tiempo apremia, los tiempos se están acercando. Al final de todo, voy a contar algo, y si no lo cuento en el testimonio, pero el Señor está hablando mucho de las puertas, hermanos, de las puertas, habló por medio de Neyita, habló por medio de la hermanita Isabel Colín, o sea, está hablando de las puertas, el Señor está cerrando esas puertas que en el pasado se le abrieron al enemigo, cosas que están escondidas. David mismo fue uno de los que le dijo al Señor, prueba, examina mi corazón y si hayas algo en mí, algo que me sea oculto, porque hay cosas, hermanos, que no son ocultas y nosotros tenemos que orar constantemente, Señor, saca lo que me es oculto, sácalo, Señor, porque hay cosas que están ocultas. Nosotros no lo hacemos conscientemente, no es que escondemos las cosas conscientemente ni que le abrimos conscientemente las puertas al enemigo, no, son cosas, hermanos, que están ocultas y tenemos que rogarle, Señor, que nos examine el corazón y que saque a la luz constantemente todo, porque es que de verdad hay cosas que están muy, muy, muy escondidas. Y vamos a ir al siguiente pasaje que es 1 Samuel 19, del 9 al 12. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl estando sentado en su casa. Tenía una lanza a mano mientras que David estaba tocando. Ahí otra vez, preparada la lanza. Aquí el Señor me traía a memoria este pasaje de 1 de Pedro 5:8 donde dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, la obediencia a Dios nos lleva a ser sobrios y a estar velando, porque el Espíritu nos apercibe de las cosas que han de venir y nos lleva, solamente llenos de la presencia del Espíritu Santo, nos lleva a ser prudentes, hermanos. Por eso es que constantemente el Señor nos está llevando ahora a orar, a orar, a orar, a orar, porque Jesucristo decía, ora, velad y orad para que no caigáis en tentación. Entonces, si nosotros permanecemos velando y orando, ¿qué pasa? El Espíritu Santo totalmente nos va a llevar a ser prudentes y nos hace apercibidos. En el pasaje, en el versículo 10, y Saúl procuró enclavar a David con la lanza en la pared. Vemos que el enemigo que lanza, lanzas hacia nosotros, lanzas, dardos, los dardos del enemigo. Los dardos del enemigo, dice la palabra de Dios. Pero él se apartó delante de Saúl, el cual hirió con la lanza la pared. ¿Y qué hizo David? David huyó y escapó aquella noche. No huyó por cobardía, lo hizo por prudencia, porque ya veía que Saúl ya estaba resuelto realmente a matarlo. Y Saúl luego envió mensajeros a la casa de David para que lo vigilasen y lo matasen en la mañana. Pero ¿qué hizo David? David ya huyó. Ven cómo el Espíritu te apercibe, te apercibe. El Espíritu dice, cuidado, cuidado con esto, alerta. O sea, nos alerta. O sea, David ya huyó porque el Espíritu le vi. Fíjense que Micael fue usada por el Espíritu Santo para avisarle a David, si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. O sea, Dios mueve siempre. Mira, cuando nosotros le servimos al Señor, es tan gloriosa la manifestación de la protección divina del Señor en nuestras vidas, que fíjense que usó a Mical, a la esposa de Saúl, para apercibir a David, para que él se salvara su vida, para que no fuera muerto. Vemos la protección del Señor. Y descolgó Mical a David por una ventana y él se fue y huyó y escapó. Esto nos lo recuerda un pasaje. Pues a mí me recordó, aquí vemos más cómo Dios sigue salvando a sus escogidos. Este pasaje me recordó a Pablo cuando sus discípulos lo tomaron a Saulo de noche y le bajaron por el muro en una canastita. Pues aquí vemos cómo Mical hizo lo mismo, o sea, ella salvó, qué bonito, es hermoso, de verdad, como Dios hasta por una ventana nos puede sacar a nosotros, o sea, por medio de una cesta, o sea, usando inclusive a la propia familia, porque el Saúl, ya sabemos que Jonatán amaba a David, o sea, tenía más que una hermandad, una amistad, era un amor que era del Señor. Dios estratégicamente, por medio de la gracia que puso en David, usó a Mical y usó a Jonatán para guardar, para salvaguardar y para proteger la vida de David. Y así hace el Señor con nosotros, hermanos. Dios levanta personas, de verdad, que son atalayas en nuestras vidas, para que nos guarden, nos protejan aún en oraciones y en súplicas, hermanos. Es precioso porque cuando, cuando ya los judíos habían resuelto matar a Pablo, vemos como ellos pusieron también guardas, fíjense ustedes, en las puertas.
¿Para qué? Para matarle. De día y de noche para matarle. Por eso es que Pablo tuvo que ser sacado de noche por una canastita, porque ya en la puerta ya habían guardas para matarlo. Igual vemos como David pasa lo mismo exactamente, o sea, David pudo huir por la ventana, o sea, Dios lo permitió, permitió que huyera y que escapara para salvar su vida. Ahora vamos a 1 de Samuel 20, del 30 al 33. Para este momento, en, ya en el, que no lo vamos a leer, pero ya en el capítulo 18, en 18:1 ya dice que el alma de Jonatán estaba ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Dice que se quitó el manto que le llevaba el manto como para protegerlo y se lo dio a David y le dio las ropas suyas, hasta su espada, su arco, su talarte. Esto me recuerda también de José cuando el Señor lo revistió de nuevo, ¿no? Cuando el Señor le puso esas revestiduras, ¿no? Es tanto que eh, aún, aún de su padre, porque él estaría en contra de su padre, protegiendo a David, pero era la gracia del Señor, como Jesucristo una y otra vez está fielmente cuidándonos perpetuamente, hermanos. Dios jamás, mire, cuando nosotros estamos sirviendo al Señor, es verdad que hay muchas cosas que se levantan, pero yo de verdad les animo, porque hay una protección sobrenatural. Hay una protección sobrenatural del Señor cuando nosotros le servimos. El Señor nos cuida de una forma tan hermosa y tan sobrenatural que aún aquellos que rodean a nuestros enemigos, el Señor los puede usar para protegernos. En el versículo 30, entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Claro, estaba molesto porque ya sabía que Jonatán estaba protegiendo a David. Versículo 31, porque todo el tiempo el hijo de Isaí viviera sobre la tierra, ni tú estarás firme ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Por supuesto que ya sabemos que Jonatán no lo iba a hacer. Y Jonatán respondió a su padre y le dijo, ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó la lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba tan enojado que de verdad estaba resuelto a matar a David, tanto que le tiró una lanza al mismo. Y Dios vuelve a salvarlo porque siempre nos salva de las acechanzas del enemigo. Y salva inclusive esas personas que el Señor levanta como atalayas, también las salva y las protege, porque el Señor aquí protegió a Jonatán. Entonces vemos cómo no dejemos de orar de día y de noche para no caer en la tentación. Ahora vamos a ir a 1 Samuel 21:10. Y levantándose David aquel día huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquís, rey de Gat. Vamos a 1 Samuel 22 del 1 al 4. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda su casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él a visitarlo. Y Adulam, en hebreo, el significado es pueblo de refugio, lugar de reposo, lugar cerrado o justicia del pueblo. O sea, Adulam tenía una posición estratégica, pero fíjense que fue un lugar donde el Señor permitió que David fuera, ¿para qué? Para hallar un poquito de reposo, porque yo me imagino que David estaba súper estresado, porque sabiendo que el rey, que era un ungido de Dios, que él no podía hacer nada en contra de él porque era un ungido de Dios, hermano. Por eso que yo no puedo hacer nada contra ninguno de ustedes y ninguno de ustedes pueden hacer nada en contra de ningún ungido de Dios, hermanos, porque hay que respetar la unción de Dios sobre su pueblo. Pero Dios lo llevó aquí para traerle reposo, descanso y justicia a David. El versículo 2, y se juntaron con él todos los afligidos, sufrían con él, y todo lo que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo 400.000 hombres. Es tremendo, hermano. Fíjense cómo Dios aquí, aun cuando él estaba huyendo, le levantó 400.000 hombres. Hombres que lo amaban, hombres que iban a ser escudo alrededor de él. Y se fue David de allí a Mispa de Moab, y te ruego, un momentico, hermano.
y tuvo consigo 400.000 hombres. Y se fue David de allí de Mizpa de Moab y le dijo al rey de Moab, te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Fíjense, él también cubriendo, ¿no? A su familia. Y los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Fíjense qué hermoso, hermano. Nosotros cuando permanecemos en la presencia de Dios, estamos en un lugar fuerte y seguro, bajo sus alas, a la sombra del Altísimo. Allí es el único lugar donde nosotros realmente estaremos seguros. El único lugar. Ahora vamos a Primera de Samuel, a Primera de Samuel 24:3. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl. Fíjense ustedes, entró a una cueva. ¿Y dónde estaba David? En una cueva. Para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Esto es tremendo, hermanos, porque de verdad que la Biblia siempre nos habla del carácter de Jesucristo. En cada uno de estos pasajes bíblicos, en cada uno de los ministros, los ungidos de Dios en tu vida, en la vida de cada uno de nosotros, Cristo es el que tiene que resplandecer en nuestro carácter, porque fíjense que ellos estaban en un rinconcito y Saúl entró. ¿Qué está haciendo aquí Dios? Dios está poniendo en manos de David la vida de Saúl. Y es tan hermoso ver, y yo le decía, Señor, danos ese corazón como el de David, ese corazón de Cristo, porque aquí estamos viendo el corazón de Cristo reflejado, que le perdonó aquí en la cueva la vida a Saúl, porque Dios lo puso en sus manos, porque sabía que tenía ese corazón perdonador como el de Cristo. Y David respetó a Saúl. ¿Por qué? Porque era un ungido de Dios. Vemos también cómo ese corazón respeta la unción del Señor con sus escogidos, la unción del Altísimo en Jesucristo. Que nos libre el Señor, en el nombre de Jesús, de tentar nosotros contra sus escogidos. Que Dios nos dé ese corazón reverente, hermano. Porque saben, porque nosotros tenemos que respetar la unción, porque la unción es el Espíritu Santo, hermano, es la presencia de Dios Padre, de Dios Hijo, hermano. Y por eso nosotros tenemos que con reverencia respetar la unción y debemos tener ese deseo de tener ese corazón que puede decir, Señor, que veas en mí ese corazón que te agrade en todo, ese corazón como el que tuviste en David, Señor. Dame ese corazón, Señor, ese corazón que te agrade en todo, Señor, ese corazón que te obedezca, ese corazón que sea prudente, que sea capaz de apacentar a otros, que respete los pactos, que pueda levantar el temor de los demás, pero es por reverencia a lo santo que hay en nosotros, no porque nos tengan miedo a nosotros, porque nosotros no somos capaces de nada ni podemos hacer nada contra nadie. Y dijo, y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Le está hablando David, le está hablando David a Saúl. Y fíjense que le dice Padre, como con reverencia, como con respeto. Dice, conoce pues y ve que en mí no hay mal, ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a la casa de mi vida para quitarme la vida. Es hermoso, hermano, es hermoso, porque es el carácter de Cristo en los ungidos de Dios. Cuando nosotros nos llenemos más y más de la presencia de Dios, cada vez ese carácter de Cristo se va forjando más y más en nosotros. Vamos a 1 Samuel 24, del 12 al 16. Dice, juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti, pero mi mano no será contra ti. Que nuestra mano no sea contra ningún ungido de Dios. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad. Así que mi mano no será contra ti. Y le dice, ¿tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? A un perro muerto, a una pulga. Fíjese con lo que se estaba comparando, o sea, con un perro muerto, con una pulguita pequeñita. Y Jehová pues será juez y él juzgará entre tú y yo.
Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano, hermano. Fíjense una cosa, cuando tú permaneces con ese corazón obedeciendo al Señor, fíjense que el Señor, nosotros podemos decir, Señor, juzga tú entre mí y mis enemigos y defiende mi causa y defiéndeme de la mano de ellos, porque no será, hermanos, prosperará la mano de ninguno de nuestros enemigos. El Señor vea y sustente nuestras causas y defienda con su mano poderosa en Jesucristo, Señor nuestro. Amén, nuestras vidas, hermanos. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Fíjense qué hermoso, hermano. Aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras, Saúl dijo, ¿no es esta tu voz, hijo mío? Él le dijo, padre, y él lo vio como su hijo y alzó su voz y lloró, hermanos. Es hermoso. En 2 Samuel 5, del 1 al 5, ya vemos cómo David es proclamado rey de Israel. Todo en los tiempos del Señor. Aquí vemos otra característica de una vida salvada para servir ese corazón llamado. Sabe esperar el tiempo del Señor, porque David nunca jamás confrontó a Saúl ni le dijo, uy, desde hace cuánto yo fui, vino Samuel y con el cuerno echó aceite sobre mí y me ungió. Jamás, jamás abrió su boca, hermanos, jamás defendió su causa, jamás confrontó a David. Es hermoso, hermano, este carácter es hermoso. Yo le pido al Señor de verdad que nos dé este carácter porque él jamás se levantó contra David, por mucho, porque él respetó siempre la unción de Dios sobre la vida de David. Y vinieron todas las tribus de Israel y a David en Hebrón y hablaron diciéndonos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos, como lo vimos antes. Y aún antes de ahora, Saúl reinaba sobre nosotros. Eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Ellos sabían, reconocían que para que David pudiera ir a la guerra, pelear y volver a traer al pueblo, era la unción y la gracia del Señor que estaba sobre él. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás mi pueblo y tú serás príncipe sobre Israel. Y el Señor nos dice hoy, a través de esta administración, que nosotros seremos apacentadores del pueblo de Dios. Si nosotros dejamos que nuestro corazón se alinee a la voluntad de Dios, como dice esa canción tan bella que yo puse al principio, la voy a poner también al final, porque es que esta canción es tan hermosa, porque dice que se alinee mi corazón al corazón de Dios, se agudicen, se agudice nuestro corazón a la voluntad de Dios, que nosotros entendamos la responsabilidad que tenemos aquí como siervos de Dios en la tierra. Vinieron pues todos los ancianos de Israel y de Hebrón y el rey David hizo pacto. Fíjense, aquí viene pacto. Otra vez la palabra pacto con ellos en Hebrón delante y ungieron a David como rey. Ya esto fue como el acto oficial, porque ya David ya era ungido desde hace tiempo. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años, que eso ya lo leímos. Y en Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses en Jerusalén, hermano. Todo llamamiento que el Señor tenga sobre tu vida, hermano, hermanitas, amados de Dios, si nosotros obedecemos al Señor, nosotros vamos a apacentar, vamos a ser personas de pacto, vamos a ser prudentes y la gente tendrá temor y nos amarán y la gracia del Señor nos acompañará y nos dará la victoria absolutamente en todo. Yo de verdad le doy gracias al Señor porque el domingo tomé notas de lo que hizo David porque estaba, en ese momento justamente le estaba preguntando al Señor y si usaba si tocaba el tema hoy de David. Fíjense lo que decía, agradecidos, que seamos agradecidos y que seamos capaces de entender y comprender el plan de Dios. Porque él decía, y es ciertamente, hermano, esas voces que quieren desviarnos, estancarnos del propósito de Dios en nuestras vidas, el enemigo y la carne. Que nuestro espíritu esté siempre dispuesto para Dios. ¿Por qué? Porque esos espíritus quieren atacar, decía nuestro hermano David Moisés el domingo, esos espíritus quieren atacar nuestra mente. Y no quería, ¿no? No quería ser ungido como rey. Y muestra en aquel momento cuando él estaba tocando el pasaje suyo, decía que el Señor necesita una verdadera humillación, no una falsa humildad, decía él.
pero por medio de la intimidad con Dios. Es en la unión con el Espíritu de Dios que empezamos a mostrar esa verdadera humildad como un fruto de esa intimidad con Dios. A causa de eso, vemos como Dios le quitó el reinado, aun cuando estaba ungido. ¿Por qué? Por Saúl querer agradar más a los hombres que a Dios. Todo en la palabra es para que aprendamos y para que seamos tratados por el consejo de Dios. Porque lo vimos eso se ve en 1 Samuel 15. La desobediencia que hizo le desvió ese pecado y que debemos comprender que Dios busca de nosotros un sincero corazón, una disposición total, atento a lo que Él habla a nuestro corazón. Cuando hay muchas cosas en la mente y en el corazón es difícil de obedecer a Dios y estar dispuestos a Él. Por eso que el Señor está limpiando nuestra mente y nuestro corazón de obras muertas del pasado, nos está liberando, nos está sanando, porque eh, Dios, ¿qué hace? Saca de nosotros nuestros intereses propios y nos hace llevar a hacer las cosas completamente en Él y no las cosas a media, porque si nosotros lo hacemos en nuestra voluntad, hacemos las cosas a media. Pero cuando las hacemos dentro de la voluntad de Dios, las hacemos por completo. Entonces, ¿cuál es la intención del corazón para servir? ¿Cuál es? Porque Saúl tenía un corazón, en su corazón, Dios le dijo que lo iba a destruir y que no tenía carácter, como dijo el hermano el domingo. No tenía carácter, hermanos. Y cuando el Espíritu Santo viene y mora en plena abundancia en nosotros, el carácter de Dios se refleja en nosotros y nos da esa fuerza para no estar buscando nosotros ni levantarnos, porque fíjese que Saúl ¿qué hizo? Quiso hacer también por aquí lo tenía yo apuntado, que él hizo un monumento también, o sea, como para que me recuerden, o sea, para que me recuerden a mí, como que para que lo recuerden a él. El único monumento que tenemos que levantar nosotros es el de Dios. Ese es el único monumento. Nuestras vidas tienen que ser ese monumento levantado como ofrenda viva, como un sacrificio santo, acepto y agradable. No construir ninguna estatua ni nada para que recuerden, en el monumento en Carmel. Saúl edifica un monumento en Carmel para que toda la posteridad sepa y me reconozcan y recuerden mi victoria. ¿Qué victoria? El monumento tiene que estar construido en nosotros, hermanos. El verdadero monumento a Dios, que nuestras vidas sean ese monumento delante de nosotros. Tener esos corazones dispuestos a Dios, corazones sinceros, a escuchar la palabra que viene de Dios. Como dice en la Biblia, el deseo del corazón de Dios es que debe ser cumplido y no el nuestro. Ser sinceros, abrir el corazón, reconociendo lo que tenemos, Señor. Reconozco, Señor, yo reconozco que no puedo con mi fuerza, Señor, y que yo por mí misma no tengo ese corazón, pero sé que tú puedes cambiar mi corazón, porque el Señor dice en la Escritura que Él quita corazones de piedra, pone corazones de carne, o sea que Dios nos está demostrando en ese pasaje que Él siempre va a poder cambiar nuestro corazón, siempre, y sacar y desarraigar nuestros corazones aquellas cosas que impiden que nosotros podamos obedecer a Dios, porque solamente obedeciendo a Dios es que esa unción y esa gracia estará en nuestras vidas. Hermanos, una vez más, para la gloria de Dios he terminado a tiempo. Bendito sea el Señor, le doy gracias al Señor por esta palabra y te doy gracias, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que levantes de nosotros esa generación, como dice esa alabanza que vamos a poner ahora, que alinea su corazón al tuyo, Señor, que afina sus oídos a tu corazón, Padre, y que le demos al cielo prioridad, a tus cosas, Señor, que le demos a tus cosas prioridad, Padre, que nosotros seamos capaces de darle prioridad a lo tuyo, que tengamos ese corazón entendido y que entendamos, Señor, que nosotros tenemos una responsabilidad aquí en la tierra, Señor, una responsabilidad que tú nos has dado, Señor, para que venga tus reinos. Por eso necesitamos que tú lo invadas todo, Señor, y que levantes en nosotros y en esos jóvenes y en esos niños una generación, en el nombre de Jesús, Señor, una generación que responda al cielo, que haga que venga tu reino, Señor, que se haga tu voluntad. Una generación que tenga un corazón como el que tenía David, un corazón conforme a ti, un corazón que te obedezca, un corazón, Señor, que te agrade, Señor, aquí en la tierra, que te agrade en todo, Señor, que haga tu voluntad,
que establezca tu reino, Señor amado, porque nosotros somos copartícipes del reino de Dios y de su justicia, Señor. Y tú necesitas, Padre, en este tiempo que tengamos esos corazones afinados a ti, a tu voluntad. Por eso yo te ruego, Padre, que nos dejes ese corazón, Señor, ese corazón como el de David, Señor. Y si hay alguna cosa oculta en nuestro corazón, en nuestra vida, Señor, examínalo, Padre, y háznoslo saber, Señor, para que vengamos confiadamente al trono de la gracia, Señor, y te entregamos todo aquello que te desagrada, Señor, y sigue trabajando en nuestros corazones y en nuestras vidas, Señor, desarraigando todo el pasado, Señor, desarraigando todo el peso del pesado que pecado que nos asedia, Señor. Sigue trabajando, Señor, porque aun cuando dormimos, tu Espíritu Santo puede trabajar en el reposo de la noche, en nuestro espíritu y traer libertad, Señor, a través de las oraciones, a través de la administración, Señor. Aun cuando nosotros estamos todo el día, Señor, conectados contigo, Señor, que venga tu Santo Espíritu como fuego consumidor, Señor, que levante lo que tenga que levantar, que derrumbe lo que tenga que derrumbar, y que nos dé ese espíritu humilde, Señor, ese corazón contrito y humillado delante de tu presencia, para que tú puedas venir, Señor, y habitar en nosotros, y puedas usarnos, Señor, como un pueblo sabio, entendido, Señor, un pueblo que pueda apacentar tus ovejitas, Señor. Un pueblo que sea llamado pueblo de pactos. Un pueblo, Señor, que sea reconocido por la prudencia, Señor. Un pueblo, Señor, un pueblo que refleje, Señor, porque en eso te conocerán y te temerán cuando vean nuestras buenas obras, Señor. Que te puedan temer, Señor. Que te puedan amar, Señor. Que la gente pueda amarnos porque te ven en nosotros, Señor. No por lo que tenemos, Señor, ni por lo que somos, ni por no, no, Señor. Porque te vean en nosotros, porque tu gracia esté con nosotros, Señor. Yo te pido que esta palabra llegue, Señor, a los corazones y toque la vida, Señor. La vida de los corazones, Padre Santo. Como tú quieres hablar a cada uno, Padre. Prospera esta palabra para lo que ha sido enviada, Señor. Que sea enviada con gracia, Señor, con tu gracia, Señor. Porque ninguna cosa pretendo yo de mí, sino que tu Santo Espíritu sople vida sobre esta palabra, Señor, y toque las vidas y los corazones, Señor. Y traiga libertad, Señor, y nos enseñe, Señor, por encima de todo, aún por encima de nuestros propios deseos, a hacerte obediente, Señor. Por encima de todo, Señor, con un carácter humilde, Señor, con un corazón contrito y humillado, Señor, que dejemos, Padre, que tu Santo Espíritu obre en la vida de cada uno de nosotros. En el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el glorioso nombre del Señor Jesucristo. Ay, hermanos, que Dios les bendiga, que el Señor bendiga en el nombre de Jesús esta palabra. Amén, amén.